Muy buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema del día de hoy va a ser aparatos respiratorios. Dentro de este tema vamos a incluir lo que es tráquea y pulmones. Comenzaremos. Anteriormente hemos visto ya el tema de tráquea dentro de lo que vendría a ser cuello. Para su estudio, la tráquea está constituida por dos porciones, una tráquea cervical y una tráquea torácica. En este caso vamos a hablar de la tráquea torácica, la cual vamos a mencionar de la siguiente manera. La tráquea. Etimológicamente la tráquea viene a ser una estructura áspera, rígida, viene del griego tracheus, que significa áspero. La tráquea es un conducto el cual permite el paso del aire desde lo que es la laringe hacia los pulmones. La tráquea se va a dividir en dos troncos bronquiales principales a nivel aproximadamente de la quinta vértebra cervical. Se va a dividir en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. La tráquea va a tener relaciones, una relación anterior con las estructuras que estamos observando, como ser la aorta, también con lo que es la vena cava, con lo que es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico derecho, con la arteria o con el tronco arterial brachiocefálico, con la arteria carótida primitiva izquierda, también va a tener relación con el nervio vago derecho e izquierdo y principalmente va a tener relaciones en relación con su cara anterior con las arterias pulmonares, las cuales no estamos observando en esta imagen, puesto que están cubiertas tanto sea por la aorta como por la vena cava superior. En relación a su cara anterior, es lo que acabo de mencionar. La cara posterior de la tráquea se asienta o está apoyada directamente sobre lo que es el esófago, que el esófago se encuentra ligeramente desviado hacia el lado izquierdo, como estoy marcando. Está ligeramente desviado hacia el lado izquierdo. En la siguiente imagen vamos a observar la constitución de la tráquea. La tráquea está constituida por diferentes anillos cartilaginosos, entre los cuales existen unos espacios traqueales. Esos espacios traqueales están constituidos de músculo de tipo liso. Estos anillos traqueales son anillos incompletos, puesto que en la parte posterior encontramos una estructura muscular de tipo lisa denominado el músculo traqueal. Acá vamos a observar que la tráquea presenta una estructura tubular y después se bifurca en dos bronquios principales, uno derecho, el cual estoy marcando, y uno izquierdo. Veremos acá que la dirección y la longitud de cada uno de estos bronquios es distinta a la derecha que a la izquierda. La dirección y el calibre del bronquio principal derecho es más vertical y tiene mayor calibre, mientras que el bronquio principal izquierdo tiene una dirección oblicua. En relación al calibre, la tráquea tiene un calibre aproximado de 16 a 18 milímetros en sentido transversal. El bronquio principal derecho, como acabo de mencionar, tiene una dirección vertical casi, y posteriormente se va a ramificar en sus bronquios segmentarios, mientras que el bronquio principal izquierdo presenta dos curvaturas y tiene la forma de una S itálica alargada, como estoy marcando. Va a tener aquí una curvatura y una siguiente curvatura a este nivel. La primera curvatura que observamos acá va a ser ocasionada por lo que es el arco callado de la aorta y la siguiente curvatura viene a ser formada por
el corazón y sus estructuras adyacentes, como ser el pericardio. La tráquea no es de una forma estática, tiene una forma dinámica. En estado de reposo, la tráquea tiene la forma de una media luna en sección transversal, pero en estado de inspiración, o sea, cuando nosotros metemos aire hacia nuestros pulmones, esta tráquea, por medio de su músculo bronquial que se encuentra hacia la parte posterior, va a dilatarse. Mientras que cuando nosotros expelemos el aire, o sea, sacamos el aire de los pulmones, esa zona del músculo bronquial se va a deprimir y va a reducir la luz de la tráquea. Viendo acá la constitución de la tráquea, vamos a ver que presenta una superficie interna constituida por la mucosa, una estructura muscular lisa, de la cual la mayor parte está constituida por lo que es el músculo bronquial, una capa cartilaginosa y una capa superficial de tejido conectivo laxo denominado la adventicia. La luz de la tráquea, que siempre debería estar permeable para que para que pueda transitar el aire. Acá observamos mediante una observación mediante lo que es un elemento, un endoscopio. Vamos a ver lo que es la profundidad y superficie interna de lo que es la tráquea. Acá observamos los anillos traqueales y los espacios de la tráquea. Y en la profundidad, a nivel de lo que es la bifurcación, encontramos esta estructura cartilaginosa llamada la carina traqueal, que no es nada más que una estructura a manera de espolón de división cartilaginosa que nos va a dividir en lo que son los bronquios principales, tanto sea el derecho como el izquierdo, derecho e izquierdo. A esta estructura en forma de cresta se le denomina carina traqueal. He aprovechado para recortarles este texto como ayuda para explicar lo que es la longitud. En la respiración tranquila, una respiración normal, la tráquea tiene una longitud aproximada de 10 a 12 centímetros, desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde inferior de la bifurcación traqueal. ¿Qué encontramos a nivel de la bifurcación traqueal? La carina traqueal. En la inspiración profunda, o sea, cuando nosotros metemos aire profundamente hacia los pulmones, la longitud aumenta aproximadamente 1.5 centímetros. El diámetro de la luz, o sea, el espacio, diámetro transversal del espacio que se encuentra dentro de la tráquea es de 16 a 18 milímetros. Corresponde más o menos al grosor del dedo meñique. Recordemos que esto es una estructura delgada. En la inspiración profunda, el diámetro transversal de la tráquea aumentará unos 2 milímetros, o sea, de 16 a 18, de 18 a 20 milímetros. Este texto, como les dije, es como ayuda a memoria. Una vez realizada la bifurcación traqueal en los bronquios principales, vamos a ver que, la- que los bronquios principales a su vez se van a dividir a manera de un árbol. Si observamos bien y asemejamos, o sea, la semejanza es muy parecida a lo que es un tronco y las ramas del árbol. Recordemos que una vez divididas las ramas del árbol, nunca se van a unir con otras ramas, sino se van a arborizar. Ese término de arborizar se van a acordar muy bien. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual los bronquios se van a dividir dentro de lo que vendría a ser el pulmón. Ahora hablaremos más característicamente. El cuerpo del pulmón o esta estructura que nosotros estamos observando se denomina parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar
no es nada más que una estructura de tejido conectivo en la cual está sujeta o está incluida lo que son los bronquios segmentarios, los bronquiolos, a la vez los capilares y los alvéolos, capilares arteriales y venosos estoy nombrando. El parénquima pulmonar justamente es toda esta estructura que estoy marcando. Este parénquima pulmonar está recubierta por una estructura lisa a manera de epitelio o de elemento de protección que vendría a ser la pleura. ¿Pleura de qué tipo? Pleura visceral. La pleura visceral recubre al pulmón completamente. Algunos autores mencionan que los pulmones tienen la forma de un cono. Aquí vendría a estar la punta o vértice y aquí abajo la base, un cono dividido en dos, o sea, cortado por la línea media. Este sería un segmento del cono y este sería otro segmento del cono. Al hacer la división así, de esa manera, vamos a tener que la parte media de esa división vendría a ser una cara y esta es la otra cara. Este cono vendría a tener un vértice o un semivértice o mitad de vértice, una cara lateral, una base y una cara medial. Vértice, cara lateral, base y cara medial. En el caso de los pulmones, ahora hablando precisamente, vamos a ver que cada pulmón va a tener una cara costal, la cual estoy marcando, una cara diafragmática, una cara mediastínica, la medial, un vértice y una base. A la base también se denomina cara diafragmática. Existe una diferencia de tamaño entre lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho anatómicamente es de mayor volumen, el pulmón izquierdo es de menor volumen. ¿Gracias a qué? Gracias a que el corazón que se encuentra ubicado entre los dos pulmones, en este espacio denominado mediastino, va a estar dirigido más que todo hacia el lado izquierdo. Y al estar dirigido hacia el lado izquierdo del corazón, va a hacer o va a provocar que el pulmón del lado izquierdo sea de menor tamaño, puesto que ocupa un espacio. Recuerden que la materia ocupa un espacio y en este caso no puede existir. Bueno, ese espacio está ocupado por el corazón. Algunos autores también mencionan que el pulmón no tiene una forma definida, que el pulmón solamente ocupa el espacio entre el corazón y la parrilla costal, o sea, lo que vendría a ser esternón y costillas, hacia adelante y columna vertebral hacia atrás. Se dicen que el pulmón solamente adopta una forma, la forma del espacio comprendido entre lo que son las vísceras, que vendría a ser el corazón, y la parrilla o la cara costodiafragmática del tórax. El pulmón derecho. Vamos a hablar acerca del pulmón derecho. El pulmón derecho, para estudio y para también hablar de su morfología, va a presentar, como les dije anteriormente, un mayor volumen, va a presentar también elementos de división, va a presentar este canal que observamos acá y este otro canal, denominados fisuras. Esta es la fisura oblicua y esta es la fisura transversa. Estas fisuras se observan en la cara costal, pero se profundizan hacia la cara medial, que es donde también se observan. La cara costal del pulmón derecho está dividida por estas fisuras, por la fisura transversa y la fisura oblicua, en tres segmentos: un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior.
denominados así segmentos o también llamados lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Cada uno de estos lóbulos va a presentar caras. El lóbulo superior va a presentar una cara lateral y una cara medial. El lóbulo medio va a presentar una cara lateral, una cara medial, una cara inferior y una cara superior. O sea, va a presentar 4 caras. El lóbulo inferior va a presentar una cara lateral, una cara posterior, una cara una cara medial posterior, una cara medial inferior. O sea, presenta 5 caras el lóbulo inferior. Hablando de la cara medial de todo el pulmón derecho, la cara mediastínica o medial del pulmón derecho va a presentar una estructura en la parte central, denominado el hilio pulmonar. Hilio vendría a ser algo pequeño, una estructura. Etimológicamente se denomina cosa pequeña. El hilio pulmonar del lado derecho tiene una forma oval, mientras que el hilio pulmonar del lado izquierdo tiene una forma, según los anatomistas, forma triangular. Vamos a observar ahora en este hilio pulmonar, en la parte central, lo que vendría a ser el bronquio principal. Posteriormente vamos a observar que existe una relación entre lo que es las arterias pulmonares y las venas pulmonares. En relación a lo que es el bronquio principal, la arteria pulmonar se encuentra delante y las venas pulmonares, una se encuentra delante de la arteria y otra que se encuentra por debajo de la arteria. Mientras que en el pulmón izquierdo, el cual voy a mencionar posteriormente, en relación al bronquio principal, la arteria pulmonar se encuentra cruzando la cara anterior y se coloca en la parte superior del bronquio principal del lado izquierdo. Olvidaba mencionar que el pulmón en un recién nacido tiene una coloración rojiza fuerte. En un niño ya nacido, un niño pequeño tiene una coloración rosada. En una persona adulta tiene una coloración entre rosado a gris. Y una persona ya mucho más adulta presenta estas pigmentaciones que encontramos que nada más que son inclusiones de las partículas que nosotros absorbemos mediante el aire, que se quedan incluidas dentro de lo que es el parénquima pulmonar. Aparte, vamos a observar que en la superficie del pulmón se van a aparentar ciertas oquedades o también denominado depresiones. Una principal en el pulmón derecho en relación a lo que vendría a ser el vértice, el surco de la arteria subclavia. Después vamos a observar otra estructura que viene a quedar ahí impresionada, que no es nada más que el canal formado por la primera costilla. Acá, en la cara mediastínica de este pulmón derecho, también vamos a observar otras estructuras labradas, como ser el surco de la vena ácigos y también parte de lo que vendría a ser del tronco brachiocefálico arterial. El hilio, como les he mencionado, el hilio de lo que vendría a ser el pulmón derecho, viene a estar constituido de, como les mencioné, acá el bronquio principal. Y en relación al bronquio principal, en relación a su cara posterior, vamos a encontrar también los orificios de las arterias bronquiales, ramas de la arteria aorta torácica descendente. Acompañando todos estos elementos que vendría a ser el bronquio principal, arteria pulmonar, venas pulmonares, también vamos a encontrar ganglios linfáticos o nódulos linfáticos bronquiales que están acompañando a nuestro
hilio pulmonar. Acá observamos una oquedad, una depresión, que vendría a ser provocada también por el corazón. Por eso se denomina a esta estructura o a esta depresión impresión cardíaca. La cara inferior del pulmón o cara diafragmática, en la cual observamos también la presencia de la fisura oblicua que se dirige desde la cara lateral o costal hacia lo que es el hilio pulmonar. Acá observamos la fisura horizontal de igual manera que se dirige hacia el hilio pulmonar. Ahora vamos a hablar del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo en su superficie va a presentar lo que son las impresiones de las costillas, al igual que el pulmón derecho, pero también observamos acá el surco de la arteria subclavia izquierda. De igual manera vamos a observar la impresión provocada por la primera costilla. En relación al pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo no presenta dos fisuras, solamente presenta una fisura, la fisura oblicua. Acá no se hace aparente la fisura transversal u horizontal. ¿Por qué? Porque existe una diferente división anatómica. Gracias a la presencia de lo que vendría a ser el corazón, morfológicamente el pulmón izquierdo viene a cambiar y lo vamos a mencionar a continuación. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar en la cara mediastínica de este pulmón izquierdo? Este canal bien grande que estamos observando acá, que parece el mango de un bastón. Este canal viene a ser el canal del arco de la aorta o callado de la aorta y de la aorta torácica descendente, que abraza al hilio pulmonar y le da una estructura aparentemente triangular, un vértice inferior, una base superior. Acá observamos al bronquio principal izquierdo y en relación al bronquio principal izquierdo vamos a observar a la arteria pulmonar izquierda superior a este, a la vena pulmonar superior anterior y a la otra vena pulmonar inferior al bronquio principal. También encontramos ganglios o nódulos linfáticos y por detrás del bronquio las arterias bronquiales, ramas de la aorta descendente. Acá sí observamos una gran estructura, una gran cavidad denominada la impresión cardíaca. La impresión cardíaca viene a formar en lo que vendría a ser el pulmón, específicamente el pulmón, por esta escotadura, que es la escotadura cardíaca, una estructura a manera de prolongación denominada la língula pulmonar. Cada pulmón va a presentar una cara costal, como les dije, una cara medial o mediastínica, y una cara inferior o diafragmática. Tanto sea la cara mediastínica y la cara costal están separadas por este borde. Este borde, que vendría a ser el borde internomedial. Este borde internomedial va a sufrir acá en relación al borde, bueno, en la extremidad anterior, una alteración en su continuidad, formando lo que es la escotadura cardíaca. Gracias a la fisura oblicua de este pulmón, va a estar la división entre un lóbulo superior y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón del lado derecho vendría a tener lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Acá solamente tenemos dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Pasamos.
Ahora sí hablaremos principalmente de lo que vendría a ser los bronquios. Bronquio principal del lado derecho, bronquio principal del lado izquierdo. Cada uno de los bronquios a su vez también se van a dividir en bronquios segmentarios. Vamos a tener bronquios segmentarios para el lóbulo superior en el lado derecho, para el lóbulo medio en el lado derecho y para el lóbulo inferior en el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo vamos a tener un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Ahora, nos adentraremos en el lado derecho. Acá, este bronquio, o sea, este tronco bronquial, se va a dividir en un bronquio hacia arriba, un bronquio hacia atrás y un bronquio hacia adelante. Ahora los vamos a denominar bronquio apical porque está yendo hacia la punta del pulmón. Un bronquio hacia atrás o también llamado bronquio posterior o dorsal. Un bronquio hacia adelante, bronquio anterior o ventral. O sea, el bronquio lobular o lobar superior se va a dividir en un apical, ventral y dorsal, o apical, anterior y posterior. Hablaremos ahora del bronquio lobar medio. En el lado derecho, el bronquio lobar medio va a presentar dos bronquios segmentarios, un bronquio medial y un bronquio lateral, en relación a la dirección donde se va a ir a ubicar. Un bronquio medial y un bronquio lateral. El bronquio lobar inferior va a presentar una estructura bronquial segmentaria denominada también bronquio apical o bronquio superior. Este bronquio superior tiene sus acompañantes o prolongaciones inferiormente. Va a presentar de acuerdo a lo que siempre nosotros estudiamos en anatomía. Un bronquio anterior, un bronquio medial, un bronquio lateral, un bronquio posterior. O sea, vamos a ir adelante, atrás, al medio y hacia afuera. O sea, bronquio segmentario medial, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario lateral y bronquio segmentario posterior. Y el bronquio segmentario, también llamado antiguamente bronquio segmentario culminar. Ahora hablaremos de lo que es el bronquio principal del lado izquierdo, el cual se va a dividir en un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior a su vez va a tener un bronquio segmentario que vendría a llamarse bronquio culminar. Este bronquio culminar va a dividirse a su vez en un bronquio apical, un bronquio segmentario posterior y un bronquio segmentario anterior. El bronquio segmentario lingular se va a dividir en dos bronquios, un bronquio lingular superior y un bronquio lingular inferior. ¿Por qué se denomina lingular? Porque va a ir a la língula pulmonar, al segmento anterior e inferior del lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Los segmentos del bronquio lobular inferior son iguales a los del bronquio del lado derecho. Aquí está el culminar, aquí está el medial, el lateral, el anterior y el posterior. O sea, los bronquios segmentarios igualmente se van a nombrar. Acompañando a cada uno de estos bronquios va a acompañar de su arteria y de su vena. Las arterias y las venas vienen a tener el mismo nombre o reciben el mismo nombre del bronquio a cual acompaña. O sea, va a haber una arteria apical, una arteria anterior, una arteria posterior. O sea, arteria bronquial apical, arteria bronquial posterior, arteria bronquial anterior. O sea, es relativamente sencillo la denominación de acuerdo a la ubicación de cada una de estas estructuras. Sí se complica un poco acordarse los nombres, pero en la pieza cadavérica, si nosotros colocamos en la posición apropiada, en la posición anatómica, ¿cómo tenemos que colocarlo? Primero, siempre, siempre, siempre la cara inferior o diafragmática hacia abajo y el vértice
del pulmón hacia arriba. En relación al pulmón izquierdo, la língula hacia adelante. En relación a lo que es el pulmón derecho, igual su borde anterior, tratar de ubicar el hilo pulmonar y ubicar esta impresión, la impresión cardíaca hacia adelante, el callado de la ácigos hacia atrás, la cara diafragmática hacia abajo, el vértice del pulmón hacia arriba. Si ubican en su posición anatómica, va a ser muy fácil reconocer a los bronquios segmentarios y a las arterias y venas que están acompañando a cada uno de ellos. Veremos ahora en relación a lo que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va a dividirse en relación a la cara anterior de lo que vendría a ser el bronquio principal del lado izquierdo. Se va a dividir en una arteria pulmonar del lado izquierdo y una arteria pulmonar del lado derecho. Acá se observa claramente la relación existente entre ambas arterias y los bronquios principales. La arteria pulmonar del lado derecho se encuentra anterior, netamente anterior al bronquio principal derecho, mientras que la arteria pulmonar izquierda se encuentra abrazando la cara anterior y después se coloca en una parte superior a este bronquio. De esta manera también van a ubicar en la pieza cadavérica, o sea, en los pulmones que se les va a brindar. Como están viendo acá, cada uno va a recibir el nombre a donde está acompañando. En relación a esta arteria es la arteria rama ápico posterior. Esta es la rama anterior, la rama posterior. Se van a ir formando de acuerdo a sus bronquios segmentarios. Acá en una vista posterior vamos a ver en relación a lo que son los bronquios. Esta es la lado derecho, lado derecho, lado izquierdo. ¿Cómo reconocemos? Lado derecho siempre anterior al bronquio. Lado izquierdo superior al bronquio. Acá les muestro una tablita en la cual podemos observar los segmentos del pulmón derecho. Tiene 10 segmentos. Y en el pulmón izquierdo igualmente tiene 10 segmentos. Pero el segmento 1 y 2 a veces están fusionados. Los segmentos pulmonares son aquellos segmentos donde cada bronquio segmentario van a ir a permitir que vaya el aire. Acá observamos segmento apical, posterior, anterior, en relación al lóbulo superior, lóbulo medio, segmento lateral, medial, lóbulo inferior, segmento superior, que también se llamaba culminar, y el otro también segmento basal o basal medial, cardíaco o paracardíaco antiguamente, segmento basal anterior, lateral, posterior. Estos segmentos nos sirven cuando hagamos reconocimiento en la parte práctica, en el examen final o en el examen de tercer parcial. Acá observamos es una radiografía. Es una radiografía que tiene una característica especial, un nombre también especial. Se denomina broncografía. ¿Cómo observamos? No debería observarse, por ejemplo, los bronquios son tejido blando, no es algo, digamos, que pueda perturbar lo que es los rayos X. Acá se ha incluido dentro de lo que vendría a ser, se ha inyectado un elemento radiopaco dentro de lo que vendría a ser los pulmones. ¿Para observar qué? Para observar si existe alguna obstrucción en el trayecto de los bronquios segmentarios hasta los alvéolos pulmonares. Esta técnica es una técnica antigua, ya que en la actualidad, por consecuencia de lo que hemos pasado en la gestión 2019-20 con lo que es el COVID-19, se ha dejado de utilizar esta técnica y directamente ya hemos pasado a lo que vendría a ser las tomografías.
Las tomografías, las cuales nos van a observar no solamente una imagen plana como en este ejemplo, sino una imagen ya en diferentes cortes, la cual nos va a permitir observar si existe obstrucciones o no existe obstrucciones dentro de lo que vendría a ser el cuerpo pulmonar o parénquima pulmonar, dentro de lo que vendría a ser el árbol bronquial. Existen patologías las cuales van a alterar lo que es esta funcionalidad, puesto que tiene que haber una permeabilidad desde lo que es el bronquio principal hacia los bronquios segmentarios, hacia los bronquiolos y hacia los alvéolos pulmonares. Tendría que haber una permeabilidad, tanto sea la entrada de aire y la salida de aire, debería estar de una manera normal. Ahora es cuando les voy a hablar de la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar normalmente es de 3.000 a 3.500 centímetros cúbicos. ¿Por qué radica esa diferencia? En todo el parénquima pulmonar, o sea, todo este espacio ocupado por el pulmón, por los dos pulmones, si nosotros, es como una pelota inflada, imagínense que es una pelota inflada, y la cantidad de aire que está ocupando esa pelota inflada es aproximadamente 3.500 centímetros cúbicos. Ahora, cuando nosotros desinflamos la pelota voluntariamente, existe una cantidad de aire que aún se queda en el interior de los pulmones. Ese es el denominado aire residual. Ese aire residual aproximadamente tiene un volumen de 1.500 centímetros cúbicos. Y existe otro que es el aire de trabajo. El aire que viene a tener la estructura del pulmón, que ese también tiene un volumen aproximado de 1.500 centímetros cúbicos. Y el aire que transita, el aire de la inspiración-expiración, que es aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Por eso tiene un volumen aproximado de 3.500 centímetros cúbicos en un estado de respiración normal. Pero cuando nosotros forzamos el ingreso de aire a nuestros pulmones, aproximadamente ingresan otros 1.500 centímetros cúbicos y haciendo una capacidad pulmonar aproximada de 5.000 centímetros cúbicos en total, en un estado de normalidad. Esta imagen es muy importante, muy bonita. ¿Por qué? Porque te demuestra que los pulmones no es nada, no es solamente los bronquios, sino es un conjunto de estructuras que vienen a cumplir una función. ¿Cuál es la función de los pulmones? Justamente el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso del cual nosotros los seres humanos no podemos prescindir, puesto que nos intoxicaríamos y repercutiría muy mal en nuestra salud. Ese intercambio gaseoso se da a nivel de los capilares y de los alvéolos pulmonares. Ese proceso se denomina la hematosis. Ese proceso viene a estar condicionado por diversos factores, los cuales en estado patológico pueden alterarse. Por ejemplo, una persona que es fumadora consuetudinaria constantemente desde la juventud puede tener alteraciones, o una persona que ha trabajado en las minas, la cual ha tenido que aspirar justamente ese polvo que provocan los barrenos, las compresoras dentro de la mina, llega a absorber partículas que van a ir directas hacia sus pulmones y lo cual va a afectar en la funcionalidad de estos pulmones. Recuerden que son como unas bolsas, las cuales deberían eliminar cualquier residuo o partícula, pero hay partículas que no se pueden eliminar. Internamente nuestros pulmones están recubiertos por una mucosa. Esa mucosa debería eliminarlo, pero a veces no se hace imposible. Van a entender, van a escuchar en algún momento en su práctica ya
práctica privada o también en su trayecto dentro de la universidad que existen enfermedades pulmonares crónicas, las cuales frecuentemente las cuales sufren las personas que trabajan en minas, las personas que costuran, cortan tela, aquellas personas también que tienen algún tipo de hábito dañino como ser el fumar, o aquellas personas que sin quererlo tienen que absorber gases, olores o polvo, el cual se va a ir depositando poco a poco en el interior del pulmón, lo cual a la larga va a provocar pues una enfermedad o va a provocar lo que es la disminución en la funcionalidad del pulmón. Como les acabo de mencionar, debería tener una capacidad aproximada de entre 3.000 a 3.500 centímetros cúbicos, lo cual eso va a ir disminuyendo por la inclusión de elementos que a veces no deberían estar ahí, pero por nuestros hábitos de trabajo llegan a incluirse dentro de nuestro parénquima, dentro de nuestros alvéolos. Acá vamos a ver una imagen muy bonita de lo que vendría a ser los alvéolos pulmonares. A nivel de los alvéolos pulmonares ya no existe esa estructura cartilaginosa, directamente vendría a ser una estructura interna denominada lo que es el epitelio pulmonar y una superficial que es la adventicia. Acá vamos a ver estas cavidades que vendrían a ser los alvéolos pulmonares, en los cuales mientras más delgada sea esta pared del alvéolo pulmonar, mejor va a ser justamente ese intercambio gaseoso entre lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. O sea, acá recordemos que las arterias pulmonares llevan dióxido de carbono, mientras que las venas pulmonares recogen el oxígeno. Mientras más delgada sea esta pared del alvéolo, mejor el intercambio gaseoso. Pero en ocasiones existen enfermedades obstructivas, o sea, puede obstruirse esta zona y puede ingresar el aire, pero ya no puede salir y esta zona se encuentra dilatada, aumentada de tamaño, la cual va a perjudicar en ese intercambio gaseoso. A la dilatación de la extremidad distal de lo que es un bronquiolo, vendría a ser un alvéolo, se denomina enfisema pulmonar, cuando acá se encuentra ya retenido el aire y no puedes retornar, porque acá tiene que haber una vía de entrada y una vía de salida, pero cuando ésta se obstruye, se quedan inflados. A eso se denomina enfisema pulmonar. Como anteriormente les mencionaba, los pulmones se dividen en segmentos y cada segmento está, se puede decir, gobernado por un bronquio segmentario. En este caso, en el bronquio lobar superior, el apical, el anterior y el posterior. O sea, segmento superior, anterior y posterior. En el bronquio medio, medial y lateral. En el bronquio inferior, los 5 segmentos que anteriormente hemos visto. El culminar, medial, lateral, anterior y posterior. Bronquios segmentarios, justamente, o segmentos ahora en este caso. Este es el pulmón del lado izquierdo. Igual presenta sus 10 segmentos. En ocasiones se dice que existe, un segmento o un lóbulo aberrante. Ese lóbulo aberrante o lóbulo que vendría a aparecer de una manera inconstante vendría a ser el lóbulo paracardíaco, que no es nada más que un segmento del pulmón que viene a estar abrazado por lo que es el callado de la aorta o bien el callado del ácigos, que se comprime o que se viene a ahorcar y viene a presentar una sobresaliencia. A ese se denomina lóbulo paracardíaco. Acá una imagen característica de lo que hace un momento les mencioné,
que es el enfisema pulmonar, enfisema en este caso globular, en el cual dentro de los alvéolos se halla ya obstruido este aire, el cual mediante reflejo de tos, mediante ese reflejo de toser, trata a una persona de eliminar estas burbujas de aire que se encuentran contenidas, pero a veces es imposible. Esta enfermedad es característica de aquellas personas fumadoras crónicas. Esta es una disección anatómica en cadáver, en la cual se ha observado como un hallazgo este enfisema. Este es un corte transversal en el cual vamos a observar las relaciones existentes entre lo que es los pulmones y las diversas estructuras. Acá observamos el corazón, primeramente el corazón, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Una estructura anatómica que vamos a observar acá es el hígado. Esta es una vista dirigida de abajo hacia arriba, o sea, estoy viendo la parte de abajo. Esto es el hígado, esto es la cúpula pleural, incluida el diafragma, el pulmón del lado derecho, la impresión cardíaca del lado derecho, la impresión cardíaca del lado izquierdo, la prolongación anterior del pulmón izquierdo, prolongación anterior del pulmón derecho, vendría a estar acá también la cara costal del pulmón, acá segmentos de los bronquios segmentarios, o sea, parte de los bronquios segmentarios, la fisura oblicua, la fisura transversa. Y la relación existente entre lo que es el pulmón izquierdo, y la aorta descendente torácica. Esta es la aorta descendente. La aorta descendente en relación a lo que es el esófago posteriormente va a brindar las ramas bronquiales hacia lo que es los bronquios del lado derecho y hacia los bronquios del lado izquierdo en su segmento descendente. También las arterias esofágicas, las cuales van a ser unas superiores, medias e inferiores, y estas arterias que son prolongaciones a nivel de lo que vendría a ser los espacios intercostales, son las arterias intercostales. Recordemos que cada estructura en nuestro cuerpo viene a consumir oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un elemento vital para nuestro cuerpo. Mediante la sangre se produce justamente el transporte del oxígeno hacia diferentes estructuras, hacia toda nuestra economía humana, y mediante las venas es recogida esa sangre ya viciada, bueno, ese convertido en dióxido de carbono y es llevada hacia los pulmones. Y en los pulmones se hace ese intercambio gaseoso. Si no tuviéramos una salud pulmonar óptima, tendríamos las enfermedades que les he mencionado, que son apenas dos les he mencionado de todas las infinidad de enfermedades que vendrían a presentarse dentro de lo que es nuestra salud. Ha sido un gusto estar con ustedes este día. Espero que lo poco que les he enseñado les sirva. Muchísimas gracias por su atención.